Y bueno, quiero empezar esta mañana. Para los que nos visitan, estamos estudiando el Evangelio de Lucas y nos gusta en la iglesia mezclar tanto estudiar la palabra constantemente, capítulo tras capítulo, como utilizar temas en tiempos, ya verán, en Navidad y en enero. Pero estamos estudiando el Evangelio de Lucas porque queremos entender cómo es que el Señor le habla a hombres y mujeres, cómo inicia el Evangelio, a un hombre llamado Teófilo. Y todo lo que se lee en el Evangelio de Lucas se debe entender a la luz de eso. Es un diálogo, una conversación con alguien que necesita conocer la fe. Pero quiero preguntarte si recientemente has tenido la oportunidad de sentarte a compartir con una persona que te exhortó y te hizo ver cosas que estaban mal en ti. Tal vez tú invitaste a esa persona a un cafecito, a almorzar, querías un tiempo muy especial y resulta que esa persona vino y te dijo cosas que estaban mal en ti. ¿Te ha pasado recientemente? Sí, dice Fernando. Bueno, ¿cómo respondiste a eso? Muchas gracias, Dios lo bendiga. ¿O te paraste y te fuiste de una vez? ¿Eso que te dijeron te ayudó? ¿Y fue de beneficio y provecho para ti o no? Porque hay algo importante en nuestras vidas que debemos entender y es que tenemos áreas ciegas. Nosotros no vemos las cosas como son, dice un predicador, sino como somos. Las cosas no las vemos como son, sino como somos. Y por eso es que es tan importante la comunidad y no solamente venir el domingo, sino reunirnos en grupos pequeños, porque hay personas que vienen y nos dicen, oye, pero tú que dices que hablas la verdad, parece que estás siempre regañando a la gente. Ay, yo no me había dado cuenta, ¿cierto? La comunidad nos ayuda a ver las áreas ciegas que tenemos. En lo que estamos estudiando en el Evangelio de Lucas, podemos ver que el propósito de Jesús al atender una invitación especial de los hombres más queridos, más especiales en Israel, por lo menos externamente, que eran los fariseos. Hemos hablado mucho en la historia de la iglesia de ellos, pero en ese entonces eran personas valiosas, personas a las que iríamos a consultarles un consejo. ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué dice Dios acerca de aquello? Y ellos responderían. Y Jesús atiende esa invitación a almorzar. Lo que ocurre en ese evento nos deja ver, y ya lo leeremos, lo que está pasando en ese capítulo en el que nos encontramos, que es el capítulo 11 de Lucas. Nos estamos encontrando con la realidad de la oración del Padre, que Jesús le enseña a los discípulos a orar. Y luego se despierta una situación que nos predicaba el pastor Federico la semana pasada de un demonio y los demonios y Jesús. ¿Cómo es este asunto de la guerra espiritual? Todo este ambiente es un ambiente enrarecido por el tema de Satanás. Y créame que la oración es uno de los escenarios en los que más atacado es la iglesia por Satanás. Haga el ejercicio de querer sacar una noche de oración. A pesar del sueño, si usted enfrente ese obstáculo, va a ver que hay más oposición. Haga el ejercicio de querer hacer ayunos y tiempos para buscar al Señor y va a encontrar obstáculos. Pero lo que viene adelante de esa situación, de la batalla espiritual en la que está inmerso el cristiano, es este tema de los fariseos y que es importante entenderlo. Jesús lo menciona en el verso 33 del capítulo 11 como la lámpara que se pone debajo y se esconde. Menciona que la luz es buena, pero que si los ojos están mal, todo el cuerpo está en tinieblas, y usa esta expresión en el verso 35. Asegúrate de que la luz que crees tener no es oscuridad.
Esa frase es importante para lo que vamos a leer, porque estos hombres de los que vamos a escuchar cómo Jesús los trata, creían tener la luz, creían entender bien la palabra de Dios, creían aplicarla muy bien. Y Jesús les confronta. ¿Cómo está tu corazón hoy? Si lo examinara el Señor y lo pusiera enfrente de Él y de otros, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Dirías que tu manera de vivir la fe es profunda internamente o se ha convertido en algo solamente externo? Si es así, te invito a leer desde el verso 37 en adelante lo que la palabra del Señor nos dice hoy. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer con él. Así que entró en la casa y se sentó a la mesa. Pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse antes de comer. Resulta que ustedes, los fariseos, les dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad. ¡Necios! ¿Acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den más bien a los pobres de lo que está dentro, y así todo quedará limpio para ustedes. Ay de ustedes, fariseos, que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Ay de ustedes, fariseos, que se mueren por los primeros puestos en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ay de ustedes que son como tumbas sin lápida, sobre las que anda la gente sin darse cuenta. Uno de los expertos en la ley le respondió, Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Contestó Jesús, ay de ustedes también, expertos de la ley. Abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. Hay de ustedes que construyen monumentos para los profetas, a quienes los antepasados de ustedes mataron. En realidad aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes les construyen los sepulcros. Por eso dijo Dios en su sabiduría, les enviaré profetas y apóstoles, de los cuales matarán a unos y perseguirán a otros. Por lo tanto, a esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde el principio del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que de todo esto se le pedirán cuentas a esta generación. Ay de ustedes, expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado y a los que querían entrar les han cerrado el paso. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos, resentidos, no les gustó para nada eso, se pusieron a acosarlo a preguntas. Estaban tendiéndole trampas para ver si fallaba en algo. Padre, habla a nuestro corazón, por favor. Prepara nuestro interior, Señor, y si nuestro cristianismo es más externo, haz ese milagro que solo tú puedes hacer hoy, Señor. Así duela esta confrontación a todos nosotros en Cristo Jesús. Amén. Y es que la verdad es que nadie está exento de esta confrontación. Nadie puede decir hoy, uy, eso es para ellos. Todos de alguna u otra forma debemos reconocer que hay luchas en el interior que nadie sabe. En este pasaje en particular, Jesús es invitado a almorzar y es invitado por la élite, como les decía, los fariseos, personas queridas, amadas en Israel, pero que su vida era solamente una fachada. Su vida era solamente externa. No sé si ustedes recuerdan hombres y mujeres, actores y actrices
que uno decía en esas películas, ve, y ese hombre se ve tan querido como papá en esa película, pero es que uno quisiera tener un papá como esos. Pero uno mira después en la vida real y le ha pegado a las esposas, maltratado a los hijos. Y dice, como que no concuerda esa actuación en un programa, en una película, con la vida real. Algo así es lo que Jesús sanciona en estos hombres. Su actuación, su manera externa, Jesús utilizó esta expresión en Mateo, hipócritas, externa, no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en el interior. Ese grupo de hombres, es muy probable que no era el grupo que había escuchado todo lo que Jesús había dicho, lo invita a almorzar y cuando llegan a almorzar, ustedes se imaginan qué especial tener a Jesús en un almuerzo. Ven Jesús, hoy tenemos chicharroncito, no, de pronto no comía chicharrón, pero tenemos ajiaquito para ti. Ven Jesús, que es un tiempo muy especial. Seguro la gente pensaba que era con los que Jesús debía codearse, porque era un rabí reconocido en Israel. ¿Y cómo no atender la invitación de estos famosos fariseos y escribas a la hora del almuerzo? Pero Jesús llega, dice el texto, y pasa derecho y entra en la casa y se sienta en la mesa. Si a ti te invitan hoy a almorzar y haces eso, seguramente no pasa nada. A menos que llegue el momento del almuerzo y tú no tengas tapabocas, y tú estornudes, y tú no corras a lavarte las manos. En el caso de estos hombres, ven una situación en Jesús que es de sancionar. Oigan pues, era lavarse las manos, no era necesariamente antes de comer, lavarse las manos como un ejercicio ritual. Para ellos, los judíos, en el templo el agua simbolizaba limpieza. Y ellos utilizaron ese símbolo para mostrar a la gente que ellos eran puros, que el sacerdote tenía que limpiarse y purificarse. Pero bien, los fariseos se les ocurrió esta idea, y a los escribas. Esto debe llegar a la casa, y en la casa debemos demostrar que somos limpios. Y de hecho, limpiarnos más veces de lo normal, las manos y lavarse algunas partes del cuerpo, para decirle a la gente, nosotros sí somos santos. Nosotros sí cumplimos. No era higiénico el asunto. Por si acaso Jesús llega hoy, hasta tapabocas le ponemos, pero es una razón distinta. Este caso era más ritual. Y Jesús, en vez de sentarse a decirles, muchachos, no sean así, pero cójala suave, tranquilos, no se estresen. Jesús los confronta duramente. Porque debes entender que en muchos momentos cuando uno lee las Escrituras, hay tonos amorosos y pastorales y muy especiales y queridos, y el Señor es mi pastor y nada me faltará, y me guía por sendas de reposo. Uno quisiera escuchar como siempre esas predicaciones. Pero hay tonos que también tienen el mismo amor, y es como esa mamá que le dice a su hijo, cuidadito con lo que estás haciendo. ¿Allí hay amor? Por supuesto que sí. Y lo primero que Jesús empieza a cuestionarles a estos hombres es que ellos limpian el vaso, dice el texto, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad. Imagínate en el contexto del almuerzo, Jesús, que es un ilustrador por excelencia, se limpian el plato por fuera, pero por dentro está lleno de maldad. Imagínate que hoy sí te invitan a ti a una cazuelita paisa. Y tú te das cuenta que por fuera esa cazuela brilla. Así que ni la puedes ver de lo brillante que está, hermosa, linda. Pero te das cuenta rápidamente que por dentro aparecen unas cosas verdes como de moho. Y vas a echarle un cucharazo y encuentras gusanitos. Y Jesús dice, ustedes son necios.
porque creen que la vida cristiana y la vida espiritual es limpiarse por fuera, cuando internamente está llena, dice Jesús, de codicia y de maldad. Codicia porque ellos visitaban viudas, no solo por cuidarlas aparentemente, sino porque la herencia les iría a quedar. Codicia porque ellos no le daban a sus padres el sustento diciendo que eso era una ofrenda a Dios. Y Jesús tiene que confrontarlos duramente y decirles: necios, es que Dios, el que hizo lo externo, ¿no hizo también lo de adentro? Dios que te hizo las manos para que te las laves, la boca para que te pongas el tapabocas, el bracito para que te pongas la vacuna si te la pones o no. ¿No fue el mismo que hizo el corazón internamente? Y desde allí, dice en Mateo, es donde se anidan todas las maldades, los pecados y un sinnúmero de cosas que destruyen al alma. Jesús está confrontando a estos fariseos, y yo creo que está confrontando el fariseo que llevamos dentro. Sea que tú seas cristiano o no, todos llevamos un fariseo dentro. Fariseo, entiéndase como la persona que le dice a otros qué hacer, pero él no la hace. ¿Has conocido personas así? Los pastores tenemos la tentación de decirle a otros qué hacer y no hacerla nosotros. Pero los cristianos por excelencia tenemos la tentación de decirle a la gente qué hacer y no hacerla nosotros. El primer cuestionamiento, o ay, que Jesús levanta: ay de ustedes fariseos. Después de hablarles de este tema de la pureza ritual, es decirles que la pureza está en el corazón, les confronta con sus prioridades. Mira lo que ellos dicen en el verso 42. Jesús les dice: de ustedes fariseos, que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Ellos habían hecho lo siguiente: se especializaron en la letra menuda y olvidaron la letra grande. Se especializaron en los asuntos menores importantes, como sería diezmar, ya les explicaré, pero olvidaron algo muy grande y transversal en la Escritura, como lo es la justicia y el amor de Dios. Prioridades. Intercambiaron los asuntos menores del Evangelio por asuntos grandes, y aquí tengo que decirles con sinceridad, muchas personas están peleando más por la vacuna y por la no vacuna y por detalles aquí y allá, y han olvidado el amor y la justicia de Dios. ¿Se imaginan cuántos hermanos se están dividiendo en el mundo por esta razón? Se especializaron en asuntos menores y dejaron a un lado los asuntos más grandes. Los judíos tenían por ley en el Antiguo Testamento, y usted puede decir gracias que no soy judío, tenían que dar más o menos el 24% anual de todo lo que Dios les diera. 3 diezmos tenían. Pero estos fariseos y escribas fueron más allá y dijeron: claro que vamos a dar todo eso y aún más. Vamos a diezmar de estas planticas que crecen en nuestro predio, la menta, la ruda y las legumbres, porque hasta allá tiene que llegar también la ley de Dios de diezmar. Jesús los mira y los confronta y les dice: ¿qué están haciendo? No dejen de hacer eso. Pero ¿y qué de la justicia y el amor de Dios? Es algo así como si una persona fuera claramente reconocida en una iglesia como quien da generosamente y da generosamente y da generosamente, pero en su trabajo y en su casa, injusticia a más no poder, y el amor de Dios por ningún lado. Es una confrontación muy fuerte para hombres y mujeres que externamente pueden decir nosotros cumplimos, pero que internamente
Dios sabe que no es así. ¿Era muy importante la justicia en la Biblia? ¿Ustedes han leído la Escritura? ¿Ustedes creen que la justicia es importante? Abraham recibió esta encomienda del Señor en Génesis: guardarán el camino del Señor haciendo justicia y derecho. La ley habla muchas veces de la justicia. Proverbios, muchos pasajes hablan de la justicia. Y los profetas, como Miqueas, por ejemplo, habla de que no tergiversen la justicia, no sean parciales, no acepten soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Justicia y solo justicia perseguirás. Entonces, ¿de qué le sirve a una persona genuinamente decir yo soy generoso si no ha entendido que el Evangelio tiene que ver con hacer justicia, misericordia, ser humilde ante Dios? Jesús expuso estas prioridades que estaban trastocadas y los desafió porque Él sabe que la necesidad más importante que tiene una persona en el fondo de su corazón es de recibir el amor de Dios y es de ser declarado justo ante Dios por la obra de Cristo. Y entonces una persona que entiende su vida así, les puedo asegurar que el dar será algo hermoso. El dar será algo genuino, no para quedar bien con Dios. Es que créame que muchas veces entendemos que hacemos cosas para quedar bien con Dios. Listo, ya nos están diciendo que vengamos los domingos, vamos a venir los domingos porque si no de pronto me va mal. Me están diciendo que diezme y tengo que hacerlo porque si no me va a ir mal. Y de pronto otros queriendo hacerlo más para sentirse mejores. ¿Cierto? Yo sí cumplo, pastor, aquí estoy todos los domingos sentado. Yo doy de todo lo que Dios me da. Y Jesús los mira y les dice, ¿de qué te sirve? No dejes de hacer eso, claro, no dejes de hacerlo, pero examina tu corazón referente a la justicia, al amor de Dios. Luego, en el verso 43, otro de los ayes, esa expresión ay, se levanta aquí como un cuestionamiento fuerte, pero también llena de gracia, como miren, son advertidos, caigan en cuenta, como al que le dicen esa correa distribuidora del carro, perdón, este es un ejemplo para todos los que saben de carros, esta correa distribuidora tiene que cambiarla ya, porque si no la cambia, algo ocurre. Y les dice en el verso 43 el tema de la posición. Si estábamos hablando ahorita de las prioridades, les habla que ellos aman, dice así, ay de ustedes fariseos porque aman los asientos principales en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas del mercado. Ellos amaban el primer lugar, amaban ser los primeros y que sus nombres fueran reconocidos. Estas son las personas que dicen, aunque yo no esté, tienes que nombrarme, porque allá yo tengo que figurar. Jesús confronta esta realidad. Y amar esa posición de estar en el liderazgo, en el poder, y los confronta duramente. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad de conocer esas iglesias en las que colocaban unas sillas adelante. Recuerdo una, dos en particular, y 3 sillas, y se sentaba ahí tal vez el pastor, alguien invitado, o alguien más de la iglesia, y se quedaban como mirando a toda la comunidad ahí enfrente. Y la gente cantaba y alababa a ellos ahí mirando. No sé si estaban juzgando, no sé si estaban haciéndolo, pero esa idea de estar adelante, de estar enfrente, es algo que todos los seres humanos queremos, así nos cueste y tengamos pánico escénico. Queremos ser nombrados, queremos ser llamados, reconocidos. Algo así como cuando a uno lo invitan a un matrimonio, hoy en día esos matrimonios que les ponen nombre a las sillas, ¿se han visto?
Yo recuerdo uno en que me senté en una mesa, yo no sé si mi esposa estaba en ese, me senté en una mesa y en una silla de una mesa y me dijeron, qué pena, es que aquí viene el nombre tal. Tuve que parar, irme para otro lado. Jesús sabe que el amar esos lugares, como cuando Él contó la parábola de aquel que es invitado a una fiesta y llega y se sienta adelante. Y Jesús le dice a los discípulos, mucho cuidado, siéntense atrás. No hay sea que si te sientas adelante te digan, qué pena, vete para atrás. Es mejor que te llamen y te digan, ven, tu puesto es aquí adelante. Pero ¿qué estoy diciendo con este tema de la posición? Jesús confronta nuestra arrogancia y orgullo porque Él quiere que su pueblo sea reconocido por la humildad. Sea reconocido porque no quiere figurar. Hasta el día de hoy nosotros queremos y oramos al Señor que si fundamos otras obras, aunque ni siquiera se llamen redil, porque no queremos como que figure el nombre, sino el Señor. Una confrontación muy fuerte de querer ser reconocido versus la humildad, y Jesús ya lo dijo, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque seguramente todo este asunto es algo de querer ser alguien en frente de otros, querer ser alguien en frente de otros y no delante de Dios. Siguiente hay, verso 44, dice, ay de ti, ay de ustedes, porque son como sepulcros escondidos, sepulcros blanqueados, que la gente camina sobre ellos sin darse cuenta. ¿Alguna vez has leído eso y lo has entendido? Eso de sepulcro blanqueado. Es como extraño, ¿cierto? El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tenía la ordenanza de no tocar cosa muerta. De hecho, había un grupo especial que no podía tocar absolutamente nada muerto. Ahí de esos era Sansón. Sansón se le decía que para tener su voto especial para Dios no debía tocar nada muerto. Estos fariseos, que de hecho hay que decir no son los sacerdotes, esto es como el laicado en la iglesia, estos fariseos dijeron lo que debemos hacer es poner unos signos en las tumbas para que nosotros no nos contaminemos al tocarlas. El asunto aquí era de contaminación, de no contaminarse. Si yo tocaba algo muerto, si yo pasaba por una tumba que no estaba señalizada, no es como hoy en día, inmediatamente ya quedaba contaminado. Jesús utiliza esa imagen para decirles, ustedes son como esas tumbas, que en vez de decirle a mi pueblo cómo conectarse con Dios, cómo tener una verdadera vida espiritual de adentro hacia afuera, están contaminando al pueblo una y otra vez. Aunque no te guste, nosotros como cristianos aprendemos de la imitación. Y si tú ves personas que sencillamente te muestran lo externo, y te das cuenta que eso que dicen no es lo que hacen, tú no vas a decir, uy, no me va a parecer a ellos, tú te vas a validar y vas a decir, bueno, si él lo hizo, yo ¿por qué no? Jesús les confronta y nos confronta con el cuidado que debemos tener con este asunto de una espiritualidad solamente externa, pero que internamente no tiene nada que ver. Decía en el primer servicio que hay un riesgo muy grande de ser hijos de cristianos y de pastores, porque son tan influenciados por temas espirituales, por saber hacer las cosas espirituales, por leer la Biblia, por orar, por hacer tantas cosas externas, pero que no tienen nada interno, que no surge de una verdadera relación con Dios,
Que muchas veces es por cumplir para que los papás no se pongan mal, por cumplir para que me vaya bien, pero que internamente no hay una relación con Dios. Muchos de ellos han avanzado, están en la iglesia y a ellos es a los que Jesús les dice son sepulcros blanqueados, que siguen promoviendo la contaminación espiritual. Algo así como que no se ponen el tapabocas espiritual. A esos les habla el Señor fuertemente hoy. El verso 46 dice otro, ay para los fariseos, y es, ay de ustedes, porque abruman a los hombres con cargas difíciles. Bueno, estos fariseos y también los escribas o expertos de la ley. De hecho, uno de ellos se levanta, me imagino, de la mesa donde estaba Jesús, en el almuerzo y les dice, ¿cómo así que también a nosotros nos insultas, Jesús? Jesús dice, ay de ustedes, también, porque ustedes les ponen cargas muy pesadas a mi pueblo que ni siquiera ustedes quieren cargar. Y aquí hay algo muy importante que entender, porque es fácil decir, no, pero eso es para los pastores y los líderes de la iglesia. Claro, créame que esta semana, en el tiempo de estudio y de oración, y ya, bueno, ya llevo varias semanas estudiando este texto, he pedido al Señor perdón. Genuinamente le he dicho, Señor, para nosotros, pastores, es más fácil poner cargas que no queremos llevar. Por ejemplo, decirle a alguien, abre tu casa, sé hospitalario cuando no lo quiero ser. Decirle a la gente, sé generosa cuando yo no quiero ser generoso con mis cosas. Decirle a la gente, estudie la Biblia, ore cuando realmente en el fondo del corazón no hay nada. Y cuando pasan los años como cristiano y pasan los años como siervos del Señor, es mucho más fácil sencillamente saber hacer las cosas, pero que no surgen de una devoción, una entrega genuina al Señor. Y cuando estás en esa senda te es fácil ponerle cargas a otros, pero tú sabes en el fondo de tu corazón, si lo que estás haciendo con otros es ponerles tantas exigencias y cargas que ni siquiera la palabra de Dios dice, pero que tú en el fondo de tu corazón, si eres honesto y honesta, no lo puedes llevar. Por eso Jesús dijo, lleven mi yugo, porque mi carga, ¿cómo es? Dijo Jesús, ligera. Jesús al confrontarle sabía que Él sí realmente muestra el camino que debemos andar. Su carga es ligera, su yugo es fácil. Así que sirve para confrontarnos, pero también sirve como un filtro que debes tener. Cuidado con personas que te imponen cargas que la palabra del Señor no dice. Ten cuidado de imponérselas a otros también. Aquí hay un elemento interesante del verso 47, el hay de ustedes que construyen monumentos para los profetas, a quienes los antepasados de ustedes mataron. En realidad aprueban lo que hicieron sus antepasados. Y déjenme explicarle por un momento eso. Ellos veneraban a los profetas muertos. Estoy casi seguro que un profeta vivo ellos lo matarían, como Jesús. Porque es más fácil decir, no, esos profetas de la antigüedad, qué buenos eran. Y Jesús les confronta a ellos diciendo, ustedes veneraban a esos profetas, pero sus antepasados los mataron y ustedes aprueban eso. Algo así como en este tiempo que se ha despertado ese movimiento de jóvenes reformados, que les gusta muchísimo la reforma y que se sienten mucho más calvinistas que Calvino y más luteranos que Lutero. Si ustedes recuerdan a Lutero, Martín Lutero, hemos hablado de él acá. ¿Lo han escuchado? Sacerdote de la religión católica
que por muchos años estuvo preso de querer agradar a Dios y no podía agradarle, no podía agradarle, hasta que un día se encuentra con esta máxima en Romanos, que fue tomada de, Pablo la tomó de Habacuc, que dice: más el justo por la fe vivirá. ¿Recuerdan esa expresión? Y él entiende la gracia de Dios tan maravillosa que lo liberó. El justo por la fe vivirá. Ya no vivía por obras ni por reglas, sino por la justicia de Cristo. Él iría a vivir, y él mismo cuenta en sus narraciones cómo en ese momento se le cayó el peso de encima de querer agradar a Dios por sus propias fuerzas. Pero qué lamentable que hoy se levanten hombres diciendo: yo soy luterano, yo soy calvinista, yo sigo a estos hombres, pero cargan al pueblo con leyes y reglas que ni siquiera son bíblicas. Yo recuerdo una hermana de la iglesia, de esta iglesia, que se fue a una iglesia que no mencionaré, y un día me la encontré a la hermana y me dijo: pastor, yo quiero decirle que usted tiene que quitar la música de la iglesia. ¿Por qué? Y deje solamente el piano. Ahí está, digamos. Por cierto, el piano que compramos llega el lunes, gracias a Dios. Y yo le dije: ¿y por qué, querida hermana? Ya no venía a la iglesia. Me dijo: porque nosotros ya sabemos que el piano es el único instrumento autorizado por Dios. Y ya sabemos en qué tonalidades a Dios le agrada que lo alabemos. Oh. Ten cuidado. No sea que por querer atesorar o apreciar a queridos siervos de Dios del pasado, tal vez tú estés poniéndole más cargas a la gente de las que debería llevar. Si el mismo Lutero viniera, estaría sorprendido de cuánto vivimos por obras. Aquellos que dicen que es solo por la fe. Estaría sorprendido de todas las cargas que le ponemos a la gente, sabiendo que la misma fe es la que nos trajo libertad. Pero mucho más Jesús. Por saber que nosotros como cristianos necesitamos reconocer que ponemos cargas que no deben llevar otros. Finalmente, el último ay tiene mucho que ver con nuestra cultura paisa, aquí del poblado. Ay de ustedes, porque quitan la llave del conocimiento y ustedes no entran, pero tampoco dejan que otros entren. Hay de ustedes que saben mucho del Evangelio. Hay de ustedes que saben mucho de la palabra de Dios. Tanto, 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 pero no le dan a otros la posibilidad de entrar y ustedes ni siquiera la disfrutan. Hay de ustedes que conocen tanto. Pero en primer lugar, el cuidado de torcer la palabra de Dios. Tú que la conoces, ten cuidado con torcer la palabra de Dios. Y ten cuidado también con no enseñarla. Tú que la conoces, tú que sabes la palabra de Dios, no es solo para beneficio propio, es para beneficio de los demás. Esa llave del conocimiento que utiliza Jesús es para que la puerta se abra y les diga a los demás: bienvenidos, entren a comer del pan de vida, disfruten de la cena que Jesús tiene preparada para ustedes. Jesús les confronta y nos confronta duramente. Porque aquí, tal vez hasta este punto tú puedas decir genuinamente: yo me siento exhortado por Jesús. O tal vez tú digas: qué bueno que hablaron eso porque le va a caer a aquel y aquel. Qué bueno que le dijeron eso porque no se me quitó de la mente esta persona. De la mente. Pero ¿saben qué? Cuando estudiaba este pasaje vi a un Jesús de gracia que se sentó con personas difíciles. A un Jesús de gracia que no tuvo problema en decir la verdad ni negociarla, a pesar de que al final del capítulo empiezan a buscarle la caída.
Ningún fariseo, por decirlo así, de esa época puede decir, no se me confrontó, no se me habló el Evangelio. Y ningún cristiano de esta época, incluido yo, puedo decir, es que a mí nunca me dijeron esto. Porque la palabra del Señor viene con mucha fuerza y poder y amor. Para orar y reflexionar esta mañana, quiero decirte que Dios mira tu corazón. Él conoce qué hay adentro. Él sabe cómo es tu cristianismo. Él sabe cómo es tu vida espiritual. Él sabe qué tanto has entendido eso que tal vez le enseñas a otros. Él sabe si tú aplicas la gracia del Evangelio de Jesucristo, si aplicas el perdón, el amor de Dios, la justicia de Dios. Él lo sabe. Nadie más aquí. Todos nos podemos editar, pero Él sabe qué hay en tu corazón. De hecho, el Señor le dijo esto a Samuel. No mires la apariencia, ni lo alto de su estatura, hablando de David, porque el Señor no ve como el hombre ve. El hombre mira apariencias, pero el Señor mira corazones. Y tu caso es ese. Yo quiero invitarte a que reconozcas delante de Dios tus pecados. Reconozcas delante de Dios que has vivido una vida solo de apariencias en la fe. De nada sirve eso, hermanos. De nada sirve vivir de apariencia en una sociedad que está llena de apariencias. Una Medellín que es la que más le invierte a la apariencia. De nada sirve eso. En segundo lugar, que el Evangelio de la Gracia venga a rescatarte y a rescatarme. Que podamos decir, como el publicano, ten piedad de mí, oh Dios, que soy pecador. No como el fariseo tal vez que estaba allí tan enredado diciendo, hago todo esto, diezmo, hago ayunos, pero no soy como este publicano pecador. Cierra tus ojos, póndele al Señor aquello que Él te ha hablado a ti, aquello que está moviendo las fibras de tu corazón en este momento. Ahora te invito a ponerte de pie. Y allí de pie todos. Si estás de acuerdo conmigo, oremos pidiendo perdón al Señor, arrepintiéndonos de nuestras maldades, pidiendo su gracia para vivir una vida en la que lo de adentro y lo de afuera cada vez más se parece, cada vez más cercano a lo que es vivir una vida sin incoherencias. Señor, quiero pedirte perdón solamente por los siervos que estamos acá y la iglesia tuya, pero en general por nosotros como cristianos. Tal vez hemos caído en la misma trampa de los fariseos, Señor. Conocer tanto tu palabra, estudiarla, que creemos que nuestra pureza es solamente por cosas que hacemos externas. Perdónanos, Señor, cuando creemos
que cumplir es lo que tú quieres. Quieres es nuestro corazón, Señor. Perdónanos, Señor, cuando nosotros pensamos que estos pequeños detalles de la palabra nos van a poner bien delante de ti, cuando olvidamos el amor tuyo y olvidamos la justicia y el perdón y la misericordia tuya, Señor. Perdónanos. No tenemos invertidas estas prioridades de tu palabra. Perdónanos, Señor, cuando nosotros queremos ser reconocidos y luchamos en esta vida, en nuestro trabajo, en tantos lugares por ser reconocidos, porque nuestro nombre esté allí en los mejores lugares, pero tú, Señor, no quieres eso. Perdónanos porque al actuar externamente contaminamos a otros, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, por poner cargas que no son de tu palabra a otros, por ni siquiera nosotros querer llevarlas, y no podemos llevarlas si no es por tu gracia, Señor, si no es por tu amor. Perdónanos cuando promovemos tantos siervos especiales de la historia de la iglesia y aún de tu palabra, profetas, pero nosotros no queremos. Si nos encontráramos con ellos, los rechazaríamos, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestra incoherencia a la hora de retener el conocimiento tan maravilloso de tu palabra, no vivirlo ni ayudar a otros a que lo vivan. Padre, perdónanos, por favor. Y así como en ese almuerzo, Señor, seguro tu expectativa era que más de un fariseo dijera: perdóname, Señor, ten misericordia de mí, soy pecador. Tumba nuestras caretas, Señor. Tumba nuestras maneras tan sutiles de parecer lo que no somos, por favor. Y lávanos hoy, Señor, límpianos. Lávanos en las aguas de tu perdón. Tú que creaste esto externo, sabes que hay dentro. Pedimos que limpies todo lo malo que está en nosotros por la obra de Cristo Jesús en el Calvario, en esa cruz. Tú nos limpias, Señor, con tu sangre. Tú nos limpias con tu palabra. Tú nos limpias por la obra de tu Espíritu en medio nuestro, Señor. Por eso te cantamos así, Jesús. Amén.